Oh, mi líder. ¡Ey, última! ¡Última bala, perros! Nos merecemos un aplauso a todos los que estamos aquí. Dios mío. ¡Llegó el día! ¡Vamos! Es el final, por Dios. Nos lo merecemos. ¡Rica Kim! ¡Rica Kim! ¡Ay! El nuevo fandom tumba cuentas. Con Ichiwa. ¿Nos van a tomar las cuentas, pues? Hola, sí. ¡Wow! ¡Los nuevos novios! Bienvenidos a la gran final del Poder del Amor. Y muy feliz de haber compartido con todas y todos ustedes, chicos. Los voy a extrañar y en Bolivia tienen una fruta esperándolos. Lo más lindo que encontré aquí ha sido Melissa y la verdad estoy bien contento de haberla encontrado de ella. Llegó el momento de la verdad y vamos a comenzar contando votos. El primer voto de Casa de las Chicas es para el primer voto de Casa de los Chicos es para ahora vamos a ver la gráfica. Acabamos de ver de la votación de las casas y la votación del público será revelada al final. ¿Tú te acuerdas de Renier al principio, Vane? Cuando le preguntas algo, me lo reservo. Voy a confesar, para mí entrevistarte siempre fue un dolor de cabeza por mucho tiempo, porque no hablaba nada. ¿A quién ves como ganador de Casa de las Chicas y de los Chicos? Mare, Andrés, Mariela, Alejandro son mis ganadores. ¿Por qué no pueden soltarlo? A mí no me gusta que me tiren indirecta. Entonces, cuando quiera mi amor, me avisa y me dice cómo es. Lo lógico es que gane Andreina y Miguel. Qué buena historia. Cambió totalmente mi concepto del amor. Bonitos recuerdos, Vanessa. La historia que no pudo ser. Ahora sí conocemos a los finalistas de cada casa. Se ha dicho todo lo que se tenía que decir y solamente queda anunciar el ganador.
Bienvenidos a la gran final del Poder del Amor. 4 meses y medio que empezamos esta aventura, hoy llega a su fin y hoy conoceremos a las personas que se llevarán el trofeo y los $15,000 en efectivo. ¿Cómo se sienten de encontrarse ya al final de este recorrido intenso? Edgar, muy emocionado. Emocionado. Pregúntale a Edgar. Vane, pregúntale a Edgar. Pregúntale a Edgar, Vane. Chicas. Devuélvela. Bueno, primero que todo quiero empezar agradecer siempre al público que estuvo con nosotros cada día votando, escribiendo, apoyando a cada uno de ustedes. Y a ustedes, que ustedes son realmente las estrellas de este programa, que le pusieron el corazón, que dejaron marca en el público, que todo el mundo se llevará algo de cada país, de cada personalidad que ha pisado este programa. Y sin ustedes esto no habría sido el éxito que es. Así que un aplauso para todos ustedes porque se Muy bien, hablando de esto, hoy vamos a tener una gala muy interesante. Porque hoy vamos a hacer una caminata por 4 meses y medio Pensé que había que caminar. de todo lo que ha sucedido dentro de esta casa. Yo no quiero caminar Historias, por el parque. No se puede correr. peleas. ¿Cómo se sienten de culminar y ya saber que van a empezar a retomar su vida? No, ya no más gritos, Edgar. Platiquen, por favor. Por muy raro que suene, no quisiera irme. Y estoy muy feliz de que estemos reunidos hoy en día. Creo que hemos aprendido todas y todos, no solamente el equipo de producción, los participantes. Muy, muy feliz de haber compartido con todas y todos ustedes. Chicos, los voy a extrañar y en Bolivia tienen una fruta esperándolos. Renier, Melissa, ustedes una relación que empezó, se puede decir que bastante interesante. Una relación que empezó sin expectativas. Jamás pensé que fuera a llegar tan lejos por todos los problemas que hemos tenido durante todo el camino. Jamás pensé tampoco llegar tan lejos. He aprendido demasiado. Jamás pensé que ese niño reservado, como he dicho antes, iba a llegar a la final del Poder del Amor. Y para mí ha sido una experiencia única, una experiencia increíble. Me llevo muchos momentos, muchos recuerdos increíbles de todos ustedes. Estoy muy orgulloso y muy agradecido por todas las personas que han hecho todo esto posible. Y la verdad, lo más lindo que encontré aquí ha sido Melissa y la verdad estoy bien contento de haberla encontrado de ella. Melissa. Pues súper contenta, súper feliz. Un saludo muy especial para toda la gente en Medellín. Los quiero mucho, sacando en alto siempre a las mujeres paisas. Dígame yo. Sacando de ese estereotipo, ¿cierto? A las mujeres. Y no, súper contenta, la verdad. Me voy muy feliz. Muchas experiencias aprendidas, mucha paciencia, la verdad, porque yo afuera ya no soy tan tóxica. soy otra mujer. O sea, a mí estas provocaciones y estas peleas que hay acá, Vanessa, yo afuera soy una mujer supremamente agresiva. Olvidar y perdonar, ese es el lema, ¿cierto? Amor y paz. Siempre, siempre le dije a mis seguidores, qué pena con ustedes que me hayan visto en ese tono cuando me salí de mis casillas. Lastimosamente hay personas que sacan tu peor versión, ¿cierto? Pero no, para adelante y siempre dando ejemplo. Es mejor, a veces es mejor estar de este lado y ser la víctima que el victimario, ¿cierto? Entonces no, me voy súper contenta porque nunca agredí a nadie físicamente, ni lo toqué, ni lo provoqué. Entonces por ese lado, muchachos, todo bien, parceros, la buena. Sebastián. No se sabe qué tan fuerte eres hasta que la vida te pone a prueba tu fortaleza. Total. Y al contrario, siento que sí conecté con varias personas de la casa a nivel de amistad. Y en estos momentos lo único que nos merecemos es éxito y disfrute a millón. Shirley, Ay, Seba. ¿cómo te sientes en este proceso y lo que acaba de decir Sebastián? Nada, Vanessa, en verdad muy contenta por la oportunidad, por la experiencia. Me llevo muchas cosas de cada uno de los participantes, compañeros, amigos. Así que nada, muy agradecida con el Poder del Amor, la verdad, porque me ha hecho vivir mil emociones en un solo día. Así que me voy muy contenta.
en verdad. A ver, chicos, llegó el momento de la verdad y vamos a comenzar contando votos. Así que la votación de la casa. Muy bien. Así que están listos para ver por quiénes ustedes votaron para ser la ganadora del poder del amor. Muy bien, el primer voto de Casa de las Chicas es para el primer voto es para Andreina. Te amo, mi novia, dice. Ese voto definitivamente es él. El siguiente voto es para Shirley. El siguiente voto es para Mariela. El siguiente voto es para Melissa. El siguiente voto es para Mare. El siguiente voto es para Andreina. El siguiente voto es para Mariela. El siguiente voto es para Shirley. El siguiente voto es para Andreina. El siguiente voto es para Mariela. El siguiente voto es para Shirley. El siguiente voto es para Andreina. El siguiente voto es para Mariela. El siguiente voto es para Andreina. El siguiente voto es para Shirley. El siguiente voto es para Mariela. El siguiente voto es para Andreina. El siguiente voto es para Mariela. El siguiente voto es para Andreina. Y el último voto es para el último voto es para Andreina. Muy bien. Ya contados los votos, vamos directamente a la gráfica donde sus votos
se convertirán en puntos. Así que por favor vean a la pantalla. El orden de la gráfica está por orden alfabético de los nombres. Muy bien. Jessica, Meli, Jill, Gris y Claudia tuvieron 0 votos. Por lo tanto, tienen 1 punto. Melissa y Mare tuvieron 1 voto cada una, claro está. Por lo tanto, tienen 6 puntos. Shirley, tuviste 4 votos, por lo tanto tienes 8 puntos. Mariela, tuviste 6 votos, por lo tanto tienes 9 puntos. Andreina, tuviste 8 votos, por lo tanto tienes 10 puntos. Como saben, la votación les daba puntos y esos puntos van de forma ascendente. Las chicas que tuvieron 0 puntos, si tuvieron 0 puntos, bueno, 0 votos, van a tener 1 punto y son 5 chicas. Por lo tanto, la siguiente puntuación es un 6, porque se cuenta obviamente el número de chicas. 1, 2, 3, 4, 5. El siguiente es por el orden de posición. Se da la puntuación. Melissa y Mare, que comparten 1 voto, tienen 6. Shirley, con 4 votos, sube a la posición número 8. Mariela en la posición número 9 y Andreina en la posición número 10. Vamos ahora a la votación de Casa de los Chicos. El primer voto de Casa de los Chicos es para Alejandro. El siguiente voto es para Miguel. El siguiente voto es para Austin. El siguiente voto es para Alejandro. El siguiente voto es para Miguel. El siguiente voto es para Austin. El siguiente voto es para Alejandro. El siguiente voto es para Edgar y abajo dice Renier, Tonday y Seba. El siguiente voto es para Miguel. El siguiente voto es para Alejandro. El siguiente voto es para Austin. El siguiente voto es para Miguel. El siguiente voto es para Alejandro. El siguiente
siguiente voto es para Miguel. El siguiente voto es para Alejandro. El siguiente voto es para Miguel. El siguiente voto es para Miguel. El siguiente voto es para Alejandro. El siguiente voto es para Miguel. Y el último voto es para Miguel. Muy bien, ahora vamos a ver la gráfica donde la votación se convierte en punto de forma ascendente y de acuerdo a la posición que le corresponda. Muy bien, Sergio, Andrés, Fred, con 0 votos, tienen 1 punto. Hay que recordar que esta casa es del 1 al 7, porque son 7 los que están, obviamente, compitiendo. Edgar, con 1 voto, subes a 4 puntos. Austin, con 3 votos, tienes 5 puntos. Alejandro, con 7 votos, 6 puntos. Miguel, con 9 votos, tienes 7 puntos. Muy bien, acabamos de ver de la votación de las casas, cómo votaron ustedes, y la votación del público será revelada al final. Dicho esto, ahora sí vamos a comenzar con el recorrido de 4 meses y medio dentro de la Casa del Poder del Amor. Y comenzamos con la entrada de las chicas a la casa. Ponle play. Preste mucha atención allá en casa porque usted es parte esencial de este reality. Semana tras semana va a poder votar por su participante favorito. Ese se convertirá en líder de la casa y podrá ganar $2,000 más viajes increíbles. Así que preste mucha atención a sus presentaciones porque el poder del amor comienza ahora. Y vamos a conocer a nuestra primera participante. Ella viene desde Perú y su nombre es Shirley. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, contenta de estar acá. Estoy emocionada. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y tú? Uy, está molesto, creo. No, que quiere que te quiere saludar nada más. me Le quiere gustan las saludar. mujeres guapas, así que eso es algo bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenida. ¿Qué tal la casa ahí? Está hermosa, en verdad. Está hermosa. Me Eres nuestra encanta. primera participante. Hay segundo piso. Hay segundo piso. Ahora y voy vas a ver chequear todo lo todo. que hay, todo lo que hay. Por supuesto. Shirley, me contaron que eres una mujer muy independiente, muy fuerte. ¿Qué piensas Sí. buscar aquí? Algo que un hombre no te haya dado. ¿Qué piensas que es esa cualidad? Bueno, estoy buscando un hombre caballero, súper cariñoso, responsable, un hombre que me dé estabilidad emocional. Así que creo que he escogido el lugar idóneo para encontrarlo, así que he venido en busca del amor. Pues te debo contar algo, Shirley. Yo voy a ir a la casa de los chicos ahora, Ya. a conocerlos también. Y voy a ver si hay alguno que los tenga, pues, bien puestos. Voy a intentar Obvio, a mí me buscártelo. encantan, así que bien puestos. Muy bien. ¿Cómo estás, guapa? Hola. Hola, bienvenida. Gracias, por fin. Ya estás aquí. Ay, no sabes cómo esperaba este momento, poder conocer la casa que a primer ojo está. Las cosas buenas tardan en llegar, dicen. No sé, me han dicho. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué te digo? Un conjunto de situaciones y emociones, pero no le he pasado mal. Yo creo, ¿sabes qué es? Que me he guardado para ese momento. ¿Cómo estás? Bienvenida. Un gusto conocerte. Feliz. Igual. ¿Feliz de estar aquí en Estambul? Contenta con unas mariposas en la barriga. Un besito. ¡Mua! Son 2. Ah, aquí, claro. ¿cierto? Para la buena suerte, para el Así es. amor, para encontrarlo. Uy, sí, Dios. Bueno, la verdad que yo estoy feliz, contenta, como te digo, nerviosa y pues, quién sabe, encontrar el amor. Ay, me gusta, con toda la actitud. ¿Cómo estás? Ay, me encanta tu cabello. Ay, muchas gracias. Qué divertido. Es así como puffy. Mare, eres una mujer decidida. Tú cuando quieres algo, vas por ello. O sea, si quieres estudiar música, no voy a dejar que nada me detenga y lo voy a hacer. Aquí estás.
¿Puedes pensar que a lo mejor esa es una cualidad que puede intimidar a un hombre? Full, obvio. Justo, Melissa Gay. Ella es más paisa, ella lleva más tiempo en Paraguay. Melissa. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Melissa Gay, tan bella como peligrosa, más peligrosa que bella, querido. Ese está como el... Me dicen la tóxica. Soy una persona como que muy divertida, me gusta explorar, viajar, hacer cosas como que de adrenalina. El raro del grupo. Oye, ¿qué hace? ¿Qué huele? Chica, la mala calacula. Hola, Miguel. Él es de Panamá, Alejandro de Paraguay. ¿Qué vine? Pues a enamorarme, según yo, ¿verdad? A ver si se logra. Según yo, porque yo soy bien difícil de atrapar, por eso te digo. Hola, ¿cómo estás? ¿De qué país? Tranquila, tranquila. Después nos saluda a toditos. Hola. Hola. El escáner. Si es amable, educado, esas dos cosas son las más importantes. ¿Qué tal la entrada de cada uno de ustedes? Cuéntenme qué les está pasando ahora mismo por la cabeza de ver cómo llegaron. Mira, larga, aquí. ¡Número uno! Una a la vez, una a la vez. Shirley. ¿Cómo? ¿Qué? Estaba gorda. Irreconocible. Yo estaba flaca, Vanessa. ¿Qué yo hice, Vanessa? Yo estoy más blanca. Mala amiga. Vane, Yo no era yo, fuerte en Vanessa. Turquía. Vane, las entradas al principio, todo el mundo tranquilo, todo el mundo relajado y cuando entró Piña, toda escupida. Toda escupida. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven de ese día? Y ustedes, chicos, la primera vez que las vieron, que recordar ese momento. ¿Qué les viene a la cabeza? Qué loco, qué loco. Yo recuerdo cuando llegó Andreina que yo le tiraba el ojo, pero directo, así. Y ella se sentía intimidada por eso. ¿Sí o no? Bueno, Vanessa, la verdad que sí, o sea, es que me miraba demasiado, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo decía, ¿qué tengo? Tengo algo en el diente o algo que sí que no me quitaba la mirada. Pero pues, bonita esa experiencia de tener nervios al principio, de que conocer a los chicos. Al principio yo quería ser amiga de todos, pero pues pasaron cosas ahí y ahora quiero que entiendan que yo me llevo bien con todos los chicos. Ahora Miguel al principio no entendía eso. Pero pues nada, al principio es una cosa de locos, conocer a las chicas, poder entendernos entre todas. Hubo como por ahí algunos encontrones, pero ya pues después del tiempo uno se va como ya adaptando con quién, digamos, ejemplo, con Melissa yo me llevo súper que bien, aunque somos súper como diferentes totalmente, como que nos complementamos bien bonito. Y ya pues con Miguel pues al principio se dio y después ya no, y ahí una cosa vino a la otra y ya. Jillian, esa entrada, Shirley, que ahora eran roommates, no lo iban a saber que iban a ser roommates, y llegaste con todo. Ahora viéndolo desde este punto de vista, ¿qué tienes que decir? Pues mira, Vanessa, sinceramente fue una entrada bastante controversial con el público, al igual que con los chicos de la casa. No me arrepiento, porque sé que... Estúpida, déjame un momento. En mi cara. Sé que le abrí los ojos a muchas personas, al igual que desde el principio siempre fui real a mi persona y siempre desde el principio me lo disfruté.
Así que pienso que ninguno de ustedes dos se arrepintió de haber bailado conmigo ese perreo. Sebastián, Miguel, esa declaración. No, me parece que cada uno tuvo una entrada muy especial, llena de actitud. Me parece interesante cómo algunas entraron exigiendo y pidiendo cosas que nunca fueron capaces de dar. Pero maravilloso, qué lindo haberlas conocido a todas. Pero Sebastián, di nombre. Di nombre, Sebastián. ¿Cómo? Que digas nombre si vas a tirar en directo. Ay, No, el mío no, que diga nombre en general. yo estoy súper... No, tiré ahí en directo. Bueno, mira, Vane, Una percepción. Mari. Ha pasado mucho tiempo. Ha sido un camino súper fuerte. Yo me acuerdo que cuando llegué, realmente yo me acuerdo que yo le dije a Mariela y a Amor justo antes de entrar, le dije, yo tengo una desventaja sobre ustedes. Yo soy colochita, o sea, a la final y no a todos los chicos les gustan las chicas como yo, ¿no? Colochitas y con la onda, ¿no? Y todos estaban en vestido y tal, y yo en jean, así, como que yo dije, yo soy un bro, o sea, de ley nadie se va a fijar en mí. Y bueno, se fijó en mí el que me gustó. No, más de uno. Pero me elegí a uno, prefería La tentación del bloque. Entonces, fue hermoso. Bueno, bastante interesante la entrada de las chicas, pero ¿les parece si vamos a la casa de los caballeros? A ver cómo fue esa entrada. Ponle play. Hola, hola. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Parcero, ¿así lo dije bien? Sí, parcero, parcerita. Y hablando de suerte, me dijeron que tu corazón está hecho un hechizo. ¿Qué está pasando con eso? Ay, Vanessa, supieras tantas cosas que han pasado alrededor de mi vida. Cuéntame. Pero eso me ha llevado a tener la experiencia suficiente, creo yo, para saber en estos momentos qué es lo que quiero. Hola. Bienvenido. Muchas gracias. Ven para acá, de Cuba, pero vives en Miami. De Cuba, pero vivo en Miami. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha tratado Estambul? Estambul, una maravilla, la verdad no me puedo quejar, todo ha sido como un sueño hecho realidad. Una chica que sea familiar, una chica en la cual nos podamos apoyar mutuamente, una chica en la cual yo pueda crear la familia de mis sueños. Bienvenido al ¿Cómo Poder estás? del Amor. Austin, eres músico. Sí, dicho sea de paso, acabo de lanzar mi canción, Tú me encantas, es mi segundo single. ¿Cómo va? Baby, tú me encantas y me atrevo a decir que Dios te hizo para mí. En tus ojos el cielo yo vi. ¡Ay, Un muy poquito, bien! vayan a buscarla. Me imagino que tienes esas metas bien definidas. Así es, las metas las tengo bastante definidas, el foco está hacia el frente, Ok, así que vamos por ese camino de la disciplina. ven para acá. ¿Qué tal, Miguel? Un placer. Melfi te dicen también, ¿verdad? En Panamá me conocen como Melfi, pero Ok. mi nombre es Miguel. Muy bien, Miguel. En mi musa, la verdad, yo creo que soy una persona muy sencilla. Busco una chica que tenga mucha química conmigo. Ok. Pienso que lo más importante es que me haga reír, que yo le haga reír a ella y que podamos divertirnos juntos haciendo lo que amamos. Alejandro, cuéntame un poquito. Eres un chico con muchas metas, emprendedor, que vas por lo que quieres. ¿Estás buscando una mujer que emprenda contigo? Sí, es la idea, ¿no? Se procura uno, todo movimiento en la vida es un emprendimiento, incluso una relación es un emprendimiento también que se le dedica mucho tiempo, mucha energía y un montón de cosas más. Entonces, lo ideal sería que esa mujer pueda entender los horarios, los ritmos y acompañar, ¿verdad? De esa forma pueda impulsarnos para arriba y juntos podamos lograr varias cosas. Jorge, ¿tienes cuántos años? 21, 21 años. ¿Y ya estás listo para el amor real? claro que sí, siempre. ¿Crees que tu corta edad puede ser pues, un poco un problema, la inexperiencia a lo mejor? O decir, estás muy joven para el amor, ¿o qué? No, siempre estoy abierto a conocer nuevas personas y abierto a nuevas posibilidades. Uno nunca sabe qué se puede esperar de una persona. ¿Cómo estás, Diego? Oye, qué guapa, qué guapa. Ay, muchas gracias. ¿Sí? ¿Te gusta el arte? ¿Buscas a alguien que te complemente en eso? Obviamente, porque una pareja pues no solamente es una persona que va a estar ahí, tiene que ser tu socia de vida, ¿no? ¡Que esa es la actitud! ¡Claro que sí! Bolivia in the house. ¿Cómo están? Buenas, buenas. ¿Cómo están? Mucho gusto. Andrés, Mucho un gusto. placer. Mucho gusto. Mucho gusto. Ven por aquí, por Pero favor. claro que sí. Andrés, eres comediante. Sí, claro que sí. El sentido del humor me imagino que es algo primordial. A flor de piel lo tengo siempre. Ah, bueno, pero ¿buscas eso en tu pareja? Más que todo que
que pueda llevar mi carisma. Quizá que la acompañe o quizá que también en momentos donde yo estoy aburrido, que me haga reír un poquito. Hola. Hola. Saludos. Mucho gusto. ¿Qué necesidad había de destruir un hogar? Que se están formando hasta ahora, están en esos peldaños. Se destruyó. ¡Oh, bueno! Hola. Estoy buscando una chica. Yo tengo algo que le llamo la perfección. Para mí la perfección, una chica perfecta, es una chica real que está dispuesta a dar todo de sí misma, sin trabas, sin nada, sin Ay, no estoy disponible. entregarse entera. Eso para mí es lo real, lo perfecto. Hola. Que se proyecte, obviamente, que sueñe, que vaya detrás de sus sueños, que tenga sus valores marcados de por ahí. Hola. Mucho gusto. ¿Qué tal? Ricardo, un placer. Julián. Ricardo, un gusto. Hola, Shirley. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Investigo previamente, antes de vertir un A la comentario. fuente. ¿Qué signo eres? Cáncer. Nice. Ven a buscar Interesante, amor otro o crear cáncer. conflicto. ¿Qué piensan, chicos, pero de ustedes verse? Hemos envejecido bastante. Qué distinto estábamos. Ay, no, Han cambiado, sí se puede decir que han Mira cambiado. este espécimen aquí presente. Se los ve bien nerviositos. El ejemplo real. Venías todo tapadito así de camisa Era hace diario. una vez que como entrenábamos. si fueras a la oficina. Siempre ahí. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Increíble. ¿Tú te acuerdas de Renier al principio, Vane? Cuando le preguntas algo, La no, pose. me lo reservo. No, voy a confesar, para mí entrevistarte siempre fue un dolor de cabeza por mucho tiempo, porque no hablaba nada, pero luego se fue soltando y te has convertido en uno de los personajes. Eso significa que para llegar a la final no necesariamente tienes que ser un mudo, simplemente tienes que irte aprendiendo a soltar poco a poco y aprender. Te fuiste dando dosis. Claro. Chicos, ¿qué piensan de...? Obviamente siempre les pregunté, ¿qué buscan el amor? Y ustedes dijeron ciertas ideas. ¿Sienten que esas ideas pudieron encontrarlas, que no, que les cambió la percepción? Cuenten un poco. Tan claro estaba de mis ideas que me voy soltero. Creo que los ideales y la forma de ver el amor de cada uno ha cambiado bastante, pero es simplemente no se llega a concretar nada porque no es la persona para ti. ¿Qué se llevan? ¿Qué se llevan de la casa de los chicos? Porque en esta ocasión estamos analizándolos a ustedes. Muchos cachetes, Vanessa. Chicas, ¿cuál fue la primera impresión ahora viéndolos hace 4 meses atrás? ¿Qué dicen de, wow, el cambio? ¿Qué pueden observar de esa diferencia? Qué buen gusto tengo, Vanessa. Qué buen gusto tengo. La primera conexión en la casa fue entre Mare y Andrés, porque fue esa primera vez que se tuvieron los 3 minutos y que se eligieron. Mare, ¿tú eras muy cercana o sigue siendo Amor? ¿Le habías confesado a Amor que te gustó? ¿Andrés? Bueno, eso todo ¿Desde pasó el primer día? Eso pasó en el primer día, ¿no? Igual Ajá, todo. exacto, pues. La conexión y todo en el primer día. Yo no estaba sentada al lado de Amor en ese momento, pero yo me acuerdo de cuando vino Andrés, igual yo estaba en modo, teníamos que votar por el favorito de la casa. Yo estaba el boliviano, o sea, punto, el boliviano y nada más. Y cuando la vi Amor, me acuerdo que cuando él llegó, sí le hice así como, le hice una cara de me morí. Entonces, bueno, cuando Andrés ganó y llegó a la casa, igual yo decía, no, como yo nunca gano nada, dudo mucho que me escoja a mí. Entonces, ni el Miss Ecuador gané, peor esto. Pero vamos a ver, o sea, yo realmente pensé que había hecho match con Amor. Entonces, yo dije, va a coger a otra persona, ¿no? Cuando comencé a ver cómo veía los ojos, porque yo fui la última la que vio. Él comenzó por el otro lado y yo era la del final. Entonces, cuando llegó al final, obviamente, y me tocó verlo, yo estaba muy nerviosa y la verdad, Vanessa, nunca pensé que me iba a escoger a mí. ¿A quién ves como ganador de casa de las chicas y de los chicos? Mare, Andrés, Mariela, Alejandro son mis ganadores. ¿Por qué no pueden soltarlo? A mí no me gusta que me tiren indirectas.
Entonces, cuando quiera mi amor, me avisa y me dice cómo es. Lo lógico es que gane Andreina y Miguel. Qué buena historia. Cambió totalmente mi concepto del amor. Bonitos recuerdos, Vanessa. La historia que no pudo ser. Ahora sí conocemos a los finalistas de cada casa. Se ha dicho todo lo que se tenía que decir y solamente queda anunciar el ganador. Yo tengo una duda y yo quiero saber si esa historia es verdad, así que, amor, ¿eso es cierto realmente? ¿Esa cara que te hizo Mari es verdad? ¡Hermana! ¡Hola, amor! Hermana. ¡Hermanita! I got you, babe. ¿Qué onda a todos? ¿Cómo estás, amor? Gracias por estar con nosotros en la gran final del Poder del Amor. Estamos recordando esos pequeños detalles. Y decía Mari, contaba la cara que te hizo cuando vio a Andrés. No sé si te acuerdas de eso. Sí, claro, que tampoco lo habían mostrado como en las cámaras de primera instancia, pero que aparecía atrás de alguien y él estaba vestido de negro. Y dijeron, vuelvan a poner ahí ese de negro. Y sí, me acuerdo perfectamente. Ahorita que le estabas contando, los estoy viendo desde hace ratito y me acordé de ese momento perfecto. ¿Qué onda todos? ¿Cómo están? ¡Qué loco! ¡Saludan, amor! ¡Qué guapo! Amor, estás en México. Cuéntanos un poquito cómo has visto o las historias que han pasado dentro de la Casa del Poder del Amor, el conectar otra vez con los compañeros. Cuéntame un poquito qué va pasando por tu cabeza. Pues nada, qué chido que al final del día se encontraron su camino, los que se veían que desde el principio iban a armar algo. Qué bonito que se lograron limar asperezas con las personas que de igual manera al principio pues tuvieron como unos percances. Y nada, los veo muy felices a todos, qué chido, esta experiencia ya terminó. Espero que se lleven lo mejor de todo esto, que dejen atrás todo el... Pues bueno, es parte de, ¿no? Recordar. Los recuerdo a todos con mucho cariño y espero que vaya verlos otra vez en algún momento de nuestras vidas, volver a cruzarnos. A los que no tuve el gusto de conocerlos, por ahí les estuve siguiendo la pista. Y nada, guapísimas. Shirley, qué chula. Gracias, a todas, bebé. un saludote. Buen amor. Gracias, amor. Amor, Ajá. sabemos que tuviste tus historias de amor dentro de la casa. Algún momento con Don Dai, de momento Miguel te llamó la atención, pero te quedaste con ganas capaz de citar un cuarto rojo, conocer a alguien más dentro de la casa o alguien que entró más adelante que dijiste, uy, si hubiera estado yo ahí. Con todos, ya. No, es cierto. Quedó el éxito. Fíjate que cuando entró, ¿quién? ¿Cómo se llama? Frederick, no la quiero negar. ¡El Numa! Gusto, amor, gusto. Muy guapo el muchacho, muy Tú guapo. también eres muy linda, gracias. Frederick, amor, Frederick. Dime salud. Ya salen. Yo te paso el Instagram. Yo te paso el Instagram. Fred, ¿te hubiera gustado que Amor te invitara a un cuarto rojo? Yo lo aceptaría. ¿Por qué no? Porque no hay de otra. Dios mío. Ahora es. También le gusta la música. Amor, ¿alguien más que te hubiera gustado citar? ¿Alguien más? Pues es que todos muy guapos, a todos probablemente. ¿Quién más entró después? Que creo que anduvo con... Ricardo. Creo que con una que le dicen Piña, creo. Edgar. También muy guapo. En ese momento Piña sintió la presión. Te lo puedes quitar. Amor, algo que le quieras decir a todos ellos que ahora que están en la gala final y que van a salir a su vida. Cuéntame algo que le quieras decir y decirme también a quién ves como ganador de Casa de las Chicas y de los Chicos. Claro. Pues nada, primero que nada a todos, qué chido volverlos a ver. Como les comenté anteriormente, espero que se lleven lo mejor de esta experiencia, que al final del día lo que haya pasado en el Poder del Amor y en la Casa del Poder del Amor se quede ahí, refiriéndome precisamente a las peleas, discusiones y desacuerdos que se tuvo en algún momento.
Y pues nada, que disfruten mucho, que hayan disfrutado mucho esta experiencia, que se lleven lo mejor de ello y que acá afuera pues se realicen en su trabajo y todo lo demás que quieran. Y que espero me sigan la corriente en eso de que quiero hacer una reunión del Poder del Amor como dentro de un año. Siempre. Ya luego juntarnos en una casa, en un Airbnb, en algún lugar que nos quede chido a todos. Estaría cool. Siempre, siempre. Yo me acuerdo de ¿Quién eso. deseas que gane el poder del amor? ¿Qué chica y qué chico? Mare y Andrés. No, pues Mare, Andrés, Mariela, Alejandro son mis ganadores. El número 1 en la cancha y en mi corazón. Y pues nada, espero que les vaya súper bien. Muchísimo éxito a todos. Y no importa quién gane o quién pierda, desde acá afuera se ve que ahí tuvieron muy bonitas amistades y amores y relaciones. Y pues nada, quédense con esos que ya todos son ganadores. Les mando un abrazo. Gracias México por 2022. sacar el tiempo y estar con nosotros desde México. Te mandamos un beso y gracias también por ser parte de este proyecto. Nos despedimos, chicos. Despídanse de amor. ¡Agacha! Los quiero. Tenía que ser. Te amo. Cuélguenlo, cuélguenlo. ¿Qué tal? ¡Qué estúpido! Bueno, eso es parte de las sorpresitas que vamos a tener durante esta gala. ¿Les parece que también dentro de todo el drama que se puede vivir dentro de esta casa han pasado momentos muy divertidos? ¿Les parece si recordamos esos pequeños momentos? Ponle play. Dale, dale, Mare. Hilton. Ahora. ¿Dónde hay? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Opa. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿De dónde? ¿De qué país? ¿De qué país? ¿De qué país? De Paraguay. Tú, decir, Gustar Elizabeth es la jefa del jefe Pluma Blanca. No. ¿Y cómo sabe cuál es Elizabeth? ¡No reír! ¡No reír! ¡No reír! Parte de la iniciación. ¡Chicas la Malajara! ¡Bienvenidos! ¡Toque, mami, toque! ¡Toque todo! Sentí cosas. Siento cosas. Ahí hay amor. Vienen a aburrir. A presionar. Acá, a presionar. Bailando. Ah, como la escena de la almohada. Quiero hablar con usted, ¿no? Toma un chocolatito. Siguen peleando, pero no se han dado cuenta de León que está ahí. Ciegos. León, párate, León. Y Y lo coge. Ellos me presionan mucho. No te preocupes. No te preocupes. Acá te puedes desahogar. Vueltecita, vueltecita. Bueno, igual. Voy a terminar. Segundo lugar es para
fenomenal. Baja. Hombre sin testosterona. Me ha dado la espalda. Masculinidad presente. Mira sus hombros. Está mostrando una masculinidad. Concentradoras se le van encima. Chicos, la verdad me he reído con ustedes bastante. Hay momentos que sé que muchos de ustedes quieren borrar, que dicen, Dios, ¿por qué? Retiro, Pero chica. como Edgar aquí, que sintió el verdadero terror por un segundo. Chicos, ¿cómo ven esos momentos divertidos? ¿Qué les pasa por la cabeza? Ese paredón que hicieron tan famoso, las dinámicas que fue el hacían primer ustedes. paredón? ¿Y los paredones? Lo que hace uno desocupado. el primer paredón. En realidad los momentos que tenemos para despejarnos un poco de todos los problemas que estamos pasando y pues nomás ser nosotros divirtiéndonos. Esa es la clave para no enfocarnos en los problemas. Hacer payasadas todo el tiempo. Ser como unos niños. ¿Ustedes cómo ven estos momentos que tanto nos reímos? ¡Qué buen video! Ah, Claudia, ¿qué piensas? Póngame los lentes que soy ciega. Le tapé los ojos. ¡Cállate vos! Sintió el verdadero terror. No había visto ese momento, la verdad. Prometo que no lo había visto hasta el día de hoy. ¿Y Pero bueno. te baila de la misma forma? ¿Qué? Lo importante es que la cara de Edgar en este momento lo es todo. Incomodidad. Niña, está colorado. Nada que ver este momento. ¿Qué recuerdos se llevan de estos momentos de risa? ¿Qué cosas dicen fue lo más divertido? ¿Cómo río? No, mentira, no, muy lindos momentos, la verdad, vale. Fuera de broma. Muy lindos momentos. Lo lindo es que vamos a poder ver una y otra vez los lindos momentos que hemos tenido acá dentro de la casa. Ay, no empiezo a volver a verlo. Ustedes en su casa tenían una dinámica bastante interesante. Renier, invicto. Invicto. Nadie. Invicto como Mayweather, tú sabes. Moneymaker Mayweather. Pero Vanessa, yo le gané en judo. Conste, por si acaso. Es algo que me va a estar sacando hasta el día que yo me muera de Está grabado. Sí, la verdad no pudieron conmigo, de verdad que el brazo potente sigue invicto. Bien pajero, papi. Lo tiene entrenado, Pero En el alzando gym, pesas, en el alzando gym. pesas. Alzando pesas, gimnasio, Entró de la casa también. las peleas. Hubo mucha pelea, muchas discusiones, diferencias. Y bueno, formó parte de la Casa del Poder y de la historia del poder del amor. Así feo, que. Vane, qué feo. Ya sé, pero hay que recordar, pero hay otros muy bonitos luego, entonces para ponerlo en el medio, ¿verdad? Así que vamos a ver y recordar los conflictos dentro de la Casa del Poder del Amor. Ponle play. Te estoy diciendo en algún momento que no puedes ser como sos. ¿Y por qué te me acercas así? Me acerco, pues, para hablar más personal. No, porque yo no tengo necesidad de sentir tu aliento, así que aléjate, de verdad te lo pido. No me toqué. Pero lo que sí no aplaudo es tu provocación y tu acercamiento. ¿Qué te molesta que me acerque? ¿Otra vez? ¿Te incomoda que me Otra acerque? vez, porque tienes que exceder mi espacio personal, Andrés. Pero es que ¿Por qué? estamos hablando personalmente. No te me acerques, ¿Qué no vas te a me hacer? acerques así. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? ¿Te me estás provocando? ¿Qué No, te vas a estoy hacer? preguntando, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Es en serio? Sí. ¿Es en serio? Sí, te O estoy sea, preguntando. yo creo que ustedes pueden ver el claro Andrés que eres. Este es el Andrés real. Este es el que todos hemos esperado ver. Sí. ¿No te has dado cuenta? Y te duele que te digan la verdad en la cara, parce. Me lamento por weón, porque a todos te le burlas así en la cara. Ya estuvo, ya. Cosas de mi pasado, fantasmas de mi pasado, no se lo quise decir porque pensé que todo podía terminar como en algún momento terminó con otras parejas que en algún momento me pasaron cosas y me jugaron a mí, me echaron la culpa a mí a pesar de que yo estaba diciendo la verdad y pensé que iba a pasar igual. No sé por qué no le dije la verdad desde el comienzo. Y échenme todo a mí porque la responsable aquí de todo soy yo. No, Mare, tampoco aquí te vamos a echar todo a ti porque aquí hay dos responsabilidades. Yo no tengo... ¿Cómo me voy a enamorar de alguien de nuevo? Solo le fallé.
Digo, ¿quién? Pero hay un cobarde miserable aquí. Bueno, ¿quién? ¿Quién? Una Una rata miserable. Pero dilo. ¿A que tú no lo dices? Me lo reservo No, en este si tú lo has momento. dicho de frente. Yo se lo he dicho de frente. Pero No, de frente no, Mira, te lo he dicho de frente, papi. Ya te lo estoy diciendo. Pero esperen. Eres un maldito, eres un cobarde, güey. Eres un cobarde miserable. Hablas con gente a mis espaldas. No, te lo he dicho de frente, eres un cobarde, güey. Te lo he dicho. Todo lo que quieras. Cobarde miserable, Ya güey. se lo dijo, ya se puede faltar. Ya te lo dijo. Déjalo. Es que te lo he dicho de frente, Bro, varias hablas gente a veces. mis espaldas. Yo no hablo de espaldas, compadre. Lo digo de frente, te lo he dicho varias Síguelo veces de negando, frente. síguelo negando. Tiempo. Te lo he dicho un montón de veces de frente, güey. Eres Bueno, un cobarde. no le escribas a nadie para hablar mal de mí. ¿Qué? No le escribas a nadie para Te hablar lo mal digo de a ti mí. primero a la cara, perro. No, pero le escribes a la gente para hablar mal de mí. Mira, Si tienes un problema, güey, dímelo a la cara. Cobarde. Mira, ve, aquí tiene un dichito, ve. Si el Nada amor más es el un cobarde respeto, infantil actúa así. Podría repetir. Te lo la he dicho de pregunta. frente, güey. Solamente porque te sientes intocable según tú, güey. Dale gracias a Dios que no estamos en otro lado, güey. Mira, un monumento. Y aprende a valorar, enfócate en algo que de verdad valga la pena aquí. Pórtate como un hombre. A ver, las cosas que he tenido que decirte te las dije en la cara. ¿Qué has dicho? Ya te lo dije. ¿Qué has dicho? Ya te dije que a ti te encantan los votos. Y lamentablemente te lo tengo que repetir. ¿Quieres que te lo explique? Porque tú me lo has sacado aquí hoy. Yo no te lo saqué. Dijiste aquí que venías a cuidarla. Lo único que has Sí. hecho es faltarle respeto e incomodarla. ¿A ti? Aléjate, que yo no soy A ti el te licenciado lo para que dije. me estés acercando así. ¿Oíste? A ti te lo dije. Aléjate. A ti. Y te lo digo de vuelta. Pórtate como un hombre A ti y te lo respeta dije. a las mujeres. Te encantan Le faltaste los respeto a la votos. piña. A ti Se lo te está lo faltando dije. a Andreina. No ¿A cuántas metas más? aquí. ¿Cuál es ¿A tu cuántas excusa? más? No ¿A manipules a la cuántas gente. más? Ya ¿A te cuántas dije, más? es contra ¿A Miguel cuántas más? Melfi. Pórtate como un Contra hombre. Miguel, contra Miguel Porque estás Melfi. enamorada de mí. Contra Chicos, Miguel. ¿estás enamorada de mí o qué? Chicos, ¿Estás enamorada de mí? No, yo ya te lo he dicho. A ti ¿Estás te enamorada de mí? payaso. A ti te Eres encantan un los payaso. votos. Y te lo digo en Me la alegro cara. que hayan traído un Te payaso al poder del fascinan amor. los votos. Jamás. ¿Qué oso? Mírame en la cara. Que jamás. No la vayas a tocar, No la voy a tocar, pero que venga y me la venga pues si es tan berraquita. No le encanta estar tirando por redes Qué sociales, asco, venga y me lo dice qué en la asco. cara, venga. Pero tú también lo haces, ¿de qué tú Venga, hablas? usted se calla que la cosa no es con usted, parcera. Pues fíjate, tú también me estás Usted se tirando indirectas calla, en usted se Instagram, calla, no puedo yo abrir no la le he boca dicho porque nada. boca tienes Cuando llamen a tu mamá, yo me voy a meter a hablar y no te voy a dejar hablar a lo que estás diciendo. Voy a hablar lo que querrás. No te me acerques así porque no lo digas así. Dale, de verdad, dale, fuera de dale. joda. Tíralo. Tíralo si te No te me acerques, de verdad, no te me Tíralo. acerques. Tíralo. ¿Qué? Tíralo. Te me Venga lo que tú eres. Te faltan cojones para tocarme a mí. No puedo respirar, no estoy en mis cabales, estoy cansada, física, mental, agotada mentalmente. Estoy mal y no puedo convivir con una persona así, porque no eres la víctima. Bueno, esto fue un camino bastante intenso, definitivamente. Terminamos este BTR con lo que creo que fue el principio de los problemas dentro de la casa del poder del amor. Clásicos TikTok salieron de estas peleas. Pero Jessica dice... Pero bueno, quiero empezar a preguntarles cómo ustedes ahora, viendo los conflictos de afuera, se recuerdan, o sea, vemos el clásico de Miguel Diego, Andrés, Sebastián fue muy fuerte. Ahora que se estaban viendo, ¿qué les pasó por la cabeza? Nosotros lo solucionamos, o sea, fue como que Nos tomó... obligaron a solucionar. También. Fue como que tomó su tiempo porque costó, o sea, nos tocó mirar de lejos y entendernos y de a poco fuimos acercándonos y conversando un poco más y así fue como fue creciendo la amistad con Sebastián. Es curioso porque ese tipo de pelea realmente te hacen aprender, no en un contexto de reality, sino en la vida. Sí. Porque realmente nosotros nos respetamos mucho como artistas y luego comenzamos a respetarnos como hombres, realmente. La conciencia de lo que somos y lo que queremos nos hace realmente llevarnos al respeto. Miguel, tuviste 2 peleas con Diego, que también fue un clásico, y con Ricardo, que apenas fue que empezaron a cambiar, cuando le cambiaste el nombre a Richard. Pero ahora viendo cómo enfrentaste lo de Diego y ahora con Ricardo, ¿qué aprendes o qué te viene a la cabeza? ¿Te arrepientes de algo? ¿Hubieras manejado diferente alguna situación? Qué feo, Miguel, qué feo. Nada que ver. No, mentira, Vane. Mira, con la de Diego, creo que él y yo lo tenemos súper claro y lo hemos comentado varias veces.
de que era una situación que venía ya irritándonos a ambos y llegar a ese punto donde finalmente tuvimos ese encontrón, nos ayudamos a encontrar ese momento para hablar, ya después con más calma, conversar. Fue por Caroline, ¿no? No, por Caroline. Sí, por algo que supuestamente tú dijiste. Ah, eso, sí. por eso Bueno, empezó. todo el problema empezó porque él pensaba que había dicho algo. Él por eso tenía ese rencor hacia mí. Y ya luego yo sentía que él me estaba atacando continuadas veces y fue como que, bueno, yo traté de hacer algo para sacarlo de quicio. En ese momento funcionó, tuvimos una conversación, nos dijimos las cosas de frente como hombres y logramos solucionar el problema. Y creo que tanto él como yo ahora nos vemos con bastante respeto. Hay hasta cariño, te puedo decir. Saludos a Diego, que puede estar viendo esto ahorita mismo. Y pues nada, yo no me arrepiento de nada. Pienso que encontramos la manera de solucionar el problema y perfecto. Con Richard, sí, no te puedo decir que somos amigos porque a mí es una palabra fuerte, pero ya encontramos la paz y nos tenemos bastante respeto. Con Richard, por otro lado, yo siempre había pensado lo que él dijo hoy, que incluso me siento orgulloso de lo que dijo, de que no quiero ocultar más a esa persona cariñosa y sensible que tiene por dentro. Siento que en el momento en el que pasó todo el problema que tuvimos, era una semana en la que veníamos ya teniendo varias discusiones y varios roces. Pasa que ese día yo venía bastante irritado también, venía como que no venía de humor y pues en ese momento fue mi manera de responder. Tuvimos nuestro encontrón y como digo, también como hombres supimos solucionarlo y hoy en día tanto él como yo sentimos respeto hacia el otro y pienso que estamos bien. Ya hasta le tengo cariño. Te quiero, Richard. Mira, ver esos videos y en este momento estar de una manera tan diferente a ese momento es tan gracioso porque en un principio nos queríamos, se puede decir, nos queríamos matar, pero ahora como animales se ha forjado un respeto y también el cariño es mutuo porque le tengo tanto aprecio a Miguel, no sé cómo las cosas cambiaron de una manera tan drástica. En todo caso, mira, me siento feliz de que haya ocurrido de esa manera porque hoy lo respeto mucho y lo considero sí un amigo más. ¡Richard! Chicas, ¿Quién votaste? hemos hablado de las, obviamente, riñas y peleas que han pasado dentro de la Casa del Poder del Amor, pero hay una que no cesa y que aún no para, que es Shirley y Melissa. Ay, ay, ay. Aquí comenzó todo. Es el último día, o sea, vi que se estaban lanzando palabras aún, me imagino por las caras que tenían que no eran nada amables. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué no pueden soltarlo? Vanessa, yo lo único que tengo que decir es come de ahí, porque a mí no me gusta que me tiren indirectas. Entonces, cuando quiera mi amor, me avisa y me dice cómo es. No. Ahí quedamos en paz. ¿Qué le Listo. pasa? Melissa. Amiga, tu detención es tan cara. Qué mala Eh, clase. Vamos al salón mañana, tranquilo. Ay, qué mala clase. Pero dentro de la gala normalmente se dan también las peleas clásicas como respeto para el que respeto merece. Oh, la ¿Se de acuerdan Jorge, de la eso? Jorge Renier, la de Jorge Renier. Jorge, por favor, ¿puedes repetir tu línea tan famosa? ¿Qué? De tu famosa pelea de hipócrita. Es que yo y Jorge tuvimos muchos problemas. Ambos estamos prácticamente pretendiendo a la misma chica. Dile algo a Jorge. Dile un 3, 2, 1, por favor. Jorge. Jorge. Dime que se dime si tuvo tiempo para prepararse un libreto para hacer un 3, 2, 1 bueno. A ver. Le voy a preguntar. No. 3, 2, 1, tiempo. Jorge, que si preparaste un buen 3, 2, 1 para la gala final. Oh, los prepara, los escribe. Pues mira, la verdad, no. Yo no necesito preparar nada, yo lo improviso. ¿Están listos para...? No soy como Renier, que tiene que practicar las cosas antes de hacerlas. Y se la damos en 3, 2, 1, tiempo. ¿Renier? Es que lo practicado siempre sale mejor, papi. Se te quedó En la gala final te ganó. Giorgio lo está humillando, mi rey. Jorge, estamos acordándonos de la famosa pelea entre tú y Renier, donde salió la famosa palabra hipócrita con una intención fuerte. ¿Cómo ves eso ahora que lo ves afuera? Que surgió el 3, 2, 1, todo por amor.
de una misma mujer? Pues mira, en cuanto a esa situación, yo creo que en aquel momento, si Renier fue honesto, eso fue cosa de él. Pero yo sé que los dos por lo menos te puedo decir que nos asinceramos y sí, fue real en aquel entonces. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros en la gran final. Definitivamente que nunca vamos a olvidar tu camino dentro de la Casa del Poder del Amor. Y chicos, háganle murciélago blanco para que se sienta bien. 1, 2, 3. Para ti allá hasta Puerto Rico, muchas gracias, Jorge. Gracias por estar. Saludos. Gracias, Coquilla. Nos vemos, chequeamos. Cuídense. Jorge, que fue un fiel militante y trató de conquistar el corazón de Shirley. Igual terminaron en una bonita amistad, que eso también se rescata de las cosas bonitas que pueden terminar bien. Y bueno, Fred, también vemos que tú quieres conquistar el corazón de Shirley. Pero has pasado por esta casa y te has ganado el premio del Nómada y no por cualquier cosa. Vamos a verlo. ¿En qué piensas? ¿De qué? ¿En qué piensas ahorita? Pero es que no ha llegado. ¿Qué? Está jodiendo. Me miras mucho a los ojos. Se te dilata Yo la siempre miro a los pupila. ojos. Yo sé que Ay, siempre por te tienes favor, la por pupila favor. dilatadita. Sí, Ay, sí, sí. Y lo puede hacer. Es como... ¿Sabes lo que te estás metiendo? No, yo no me estoy poniendo nervioso ahorita. Bien. Like. Te lo igual que Alejandro. Like a tu comentario. Ok. Sí, o sea... ¿Qué puedo pensar al respecto? Nada. No sé, no pensé que te interesaba de alguna manera. Palé. O sea, hay una entrevista de alguien que antes de que vengas que decía que venías Sí. por mí. Sí. Pero cuando llegaste dije, Sí, se le hizo así. Cuidado, no, cuidado. Luca le está tratando de bailar ¡Eso, también. Claudia! Quítale el cinturón, quítale el cinturón de la mano, Luca. Se ha atrevido. Que la naranja... Espera, ¿qué es esto? Ay. ¿Puedes reconocer este perfume? No creo. Ay, gonorrea. Yo veo. A ver. No lo reconozco. ¿Seguro? Ay, ¿Seguro? Porque tu piel ha frotado con esa piel. No sé. ¿Qué? Esa pulsera no la regaló Sebastián, tal vez. Creo que sufro de Alzheimer en estos momentos. ¡Qué feo! Qué conveniente el Alzheimer. ¿Alzheimer o mal Qué de amores? oportuno. Así que Pero yo aquí la he le visto en falta la un mano de depósito. Shirley esa. No, ella la tenía hace rato y me la la quitaste. mostró y pues, se la robé prácticamente, sí. Muerde. Buenas noches. Está acá. Se acabó, Sebastián. ¡Claudia! No estoy diciendo nada. ¿Nervios? ¡Shirley! ¡Tú puedes, Shirley! ¡Shirley, quítate los lentes, por favor! ¡Shirley, quítate esos lentes! Oye, con cariño, tranquila. Qué necesidad. Mira, Sebastián, lo que hace. No le voy a dar contenido de mi chimba. Ay, no pasa. Ya, Está entendela. sufriendo. Pero, ¿para cuándo? Lo vas a ver todo. Eso no fue que metió Sebastián, ya lo metí. Pero que tú
Tiene la misma química que tenía conmigo, impresionante. Wow. Bueno, esto ha sido una gran aventura. Debo aclarar que el término picaflor se empezó a utilizar en esta casa, un término negativo, pero jamás le han dicho a Fred picaflor. Arrasó con el 50% de la casa. Wow. Era nómada, cambió de picaflor a nómada. ¿Media casa, Fred? No. Fred, cuéntame ese proceso primero. Creo que lo que pasa es que me di el lujo de poder conocer a profundidad más acá de las chicas. Entonces, claro, entonces simplemente se dieron las cosas, al principio no se dio, luego tampoco, entonces me di el lujo de seguir experimentando y seguir buscando el amor, cosa que no se dio, pero sigo disfrutando y pasándola bien. Jessica, tú sí que terminaste un poco de momento, nada que ver, un proceso. No, pues no tengo nada que decir ya, Vanessa. Yo creo que mi actitud lo dice todo. Es un buen chico, le deseo lo mejor. Yo le tuve mucho cariño, respeto. Cada quien hace lo que hace porque es quien es. Y ya. Qué feo, Fred. Pues, Qué feo, Fred. ¿Ustedes cómo van a decir eso? O sea, Fred, este es de momento tu prontuario. Esperemos que Fred pueda encontrar el amor. Pero bueno, yo espero que en algún momento se pueda. vencida. si tienes esperanza. Relajen. También. Amor, hasta las ex que pasaron por aquí, las que ya no están también. Lo que pasa es que yo sí sé soltar, entonces también soy decidido en el momento en el que si sé que no se va a dar algo, no pasa nada. Listo, somos amigos y todo bien y continúo con mi vida. Así es. Pero faltó alguien que no salió en los BTR y tampoco está en el programa, es Roberto. A ver, siempre. Bueno, chicos, también en esta Casa del Poder del Amor, obviamente hay muchas historias que se han dado, algunas con éxito, otras no, así que vamos a repasarlas y vamos a comenzar con Andreina y Miguel. Ponle play. Tú vas a volver con ese hombre, esa es mi predicción para finales del reality. Tú dices. Yo te lo firmo. Yo también. Yo sé, te escuché, para que veas que sí te escucho. Chocolate. Ay, qué mal. No, ven acá. Dale, la otra. No. Espérate que yo soy un refrán andante. Pero no, antes que... O sea, todavía no tienes el regalo. ¿No? Tienes que terminar de descifrar los refranes. Hay uno que no entendí. Y literal vine para ayudarte a eso. Sí, por favor. Muchas gracias. Ay, no. Buen provecho. Muchas gracias. A ver, tú brinda por algo. Voy a brindar por seguir viéndote sonreír el resto de la semana. ¿Por? Seguir viéndote sonreír el resto de la semana Muchas gracias. y todo lo que pueda. Significa que vas a ser una chica llena de detalles durante toda la semana. Llena de amor. Y de amor y de felicidad. Me siento tranquila mirándote. También. ¿Sí? Así nos quedamos así hasta que cumplamos las 8 horas. Tome su multa. Capturándolo. Para que aprenda a cumplir. ¿Por qué no? Cuidado con no se pase amoroso y tierno. A ver, dice, la seguridad y la confianza es lo más importante de una relación y yo estoy dispuesta a dártela, pero solo si tú crees en nuestro amor. Dale, Capu, dale, Capu, dale, Capu, dale, Capu. Me da mucha pena decir, yo le dije que me sentí identificado con ella porque para mí abrirme de esa manera y poder soltar esas cosas es difícil. Y por esa misma razón, que sabía que hoy lo más seguro me quedara sin palabras, te quise preparar una sorpresa, pero necesito que cierres los ojos.
preguntaron si soy hombre de detalles y que cuáles son los trucos para conquistarte, que si he cometido infidelidades. Te hice esa canción para ver si eso te convence, pero desde hace tiempo algo quisiera preguntarte. ¿Quieres ser mi novia? ¡Oh! Espera, silencio. ¿Qué ¿Por qué me hacen esto? Silencio. Que no. Ah. ¿Qué? Por supuesto que sí, mi amor. Ha sido una historia bastante interesante desde ese primer día que se vieron, el primer cuarto rojo, y ahora pues viendo cómo culminan reflexiones referente a este proceso que han vivido dentro de esta casa, de Panamá, de Ecuador a Turquía. Yo pensaba que el poder del amor era encontrar una persona con la que todo fuese perfecto, que fuera todo amor, todo felicidad. Pero creo que estar acá en Turquía, en el poder del amor, me ha enseñado que el verdadero poder del amor es encontrar esa persona que, como dice Andreina, te puede sacar de quicio, te puede hacer querer odiarla, querer matarla, jalarla de los pelos, ahogarla en la piscina. Oye, que me ama, ¿no? ¿Me ama o me odia? No, Aguanta, tío. No, mentira, pero que a pesar de tener todas esas altas y bajas, que es lo que hemos vivido toda la temporada, el poder del amor para mí fue aprender a tener paciencia, a entenderla, a dejar de lado ciertas actitudes de mi parte que sabía que eran totalmente incorrectas e inmaduras y aprender a madurar con esa persona, a crecer con esa persona y a buscar lo mejor para ambos. Y creo que eso para mí significa el poder del amor y me voy contento de haberlo encontrado aquí con Andreina. Andreina, Vanessa. Un procedimiento también interesante para ti. Andreina. Ok, bueno, Mira, Vanessa, yo pienso que todo lo que he vivido en el programa ha sido un aprendizaje total. O sea, y es como decía Sebastián, uno no aprende a ser fuerte hasta cuando ser fuerte es tu única opción. Entonces, con Miguel siento que el amor todo lo puede cuando hay un apoyo incondicional, cuando no esperas nada a cambio. Y es lo que yo hacía por Miguel. Sentía que no esperaba nada a cambio, no esperaba que tengamos una relación o no. Yo solo esperaba que él esté feliz, que él pueda encontrar esa paz estando conmigo o no estando conmigo. Acepté también sus decisiones y lo único que quería era ya solo que él, el poco tiempo que esté aquí en el programa, pueda encontrar o el amor o la paz o la felicidad. Entonces, pienso que ese es el poder del amor, que no esperas nada a cambio, sino solo la felicidad de la otra persona. Miguel, ¿quién fue el amigo que más te apoyó en tu relación? Aquí fue. Al principio. Aquí fue. Creo que sería injusto si mencionara solo a una persona, porque creo que bastantes de mis amigos han estado en momentos tanto bajos como altos en mi relación con Andreina, que me han estado aconsejando. Te puedo decir que Renier ha sido súper incondicional y más en estos últimos momentos de la temporada. Ha estado siempre ahí tratando de decirme, oye, tenle paciencia, oye, con calma, ustedes se quieren. Te puedo decir que Austin también jugó su parte en varios momentos donde nos apoyó. Don Dai, cuando estuvo aquí, también en varios momentos me aconsejaba, me decía que ya la conocía de antes, me hablaba de ella. Y una persona que te puedo decir que también siempre estuvo ahí para ambos, incluso que te puedo contar que hasta lloró con Andreina una vez, hablándole de nosotros dos, es el señor Sebastián, que siempre ha sabido, claro, desde que llegué aquí, fue la primera persona que me conoció, fue la primera persona a la que le conté lo mucho que yo sentía por ella y sabe cuánto la quiero y siempre ha tratado de expresárselo hasta en los peores momentos. Así que creo que de mis amigos no tengo quejas, todos siempre me han apoyado y han tratado de hacerle entender a ella lo mucho que la quiero, así que aprovecho este momento para agradecérselo a todos. Pues la verdad que bueno, porque efectivamente todos tus amigos estamos reunidos aquí. Dondai, Elizabeth, por favor, saluda a todos nosotros, por favor. También has apoyado. Dondai, ¿qué es eso, Dondai? Explícame. Espérense. Ya, Andresito. Ricardito. Ricardito.
estoy muy feliz. 2 años han pasado. Andresito y Ricardito, mis hijos. ¡Estoy feliz! Donday, Elizabeth, ¿dónde se encuentran en estos momentos? ¿Qué cosa? ¿Dónde se encuentran en estos momentos? En nuestra casa, en nuestro dulce hogar. Ecuador. En Ecuador, con nuestros hijos. Con nuestro... Donday, definitivamente tu pasada por esta casa dejó muchos amigos, muchos recuerdos. Conseguiste el amor, que era el propósito del poder del amor. Te fuiste con Elizabeth así. Elizabeth, hola también. Extraño tu delicada. Hola Vanessa, hola niñas, hola niños. De verdad que los extrañamos un montón. Quisiéramos estar ahí en la final con ustedes, pero qué bonito verlos, aunque sea a través de una pantalla. Están apretando el Justin Hilton, lo vi, el gesto. Como Donday. siempre. Dondaitizando el mundo. Donday, feliz, ¿qué? de verdad, de verlos ahí a todos mis panas, mis yuntas, mis brothers. De verdad. parcero! Se mantenieron. ¡Perra! ¡Presto, parcerito! Donday, ¿qué le puedes decir a todos tus y un amigos beso, que dejas Dayeli. aquí? ¿Cómo has vivido tú el proceso también de estar con Elizabeth fuera? Se ven Y el chimba, consejo que le puedes dar a todos. Bueno, chicos, como se lo decía, una cosa es el reality, otra cosa es la vida real, y lo que yo más pedía era esto, mi plan verdadero, el plan que tanto hablaba, era convivir con mi pareja fuera de un reality, y es lo que les espera, porque de verdad una cosa es estar allá y otra cosa es estar afuera, mantener una relación a larga distancia. En este caso, pues creo yo ya haber resuelto eso. Elizabeth se queda conmigo viviendo en Ecuador. Entonces, ¿En serio? La cara de Elizabeth no cuestiones fue como afirmando, pero fue como, ¿what? ¿Qué estás diciendo? ¿Se está enterando? ¿Quién te gustaría que gane? ¿A quién ¿Quién me desean gustaría? ustedes? Yo sé que tú dices que tú, pero ¿quién de los que están aquí tú dirías, me gustaría? Si mi voto valiera, ¿quién me gustaría que gane? Puede ganar cualquiera. Puede ganar Es un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. Lo Den lógico su es que voto los gane Andreina y Miguel. ¿A ti también, Elizabeth? Sí, lógicamente tendría que ser así. Bueno, Donday, Elizabeth, les mandamos un abrazo muy fuerte hasta Ecuador. Muchas gracias por formar parte del poder del amor y qué gusto verlos juntos y felices, que al final del día era el propósito y lo han logrado. Un ejemplo de que el amor puede todo. De verdad que sí, gracias Poder del Amor. Yo creo que ese era el plan, de conseguir una pareja. Plan B, plan C, plan D. Me llevé a mi plan B, el plan que siempre hablaba. Esta. Saludos, chicos, hasta Ecuador. Los quiero. Que sí. Un besito para todos, los quiero. Bye. Nos vemos. Los hijos están llorando, los hijos están llorando. Bueno, ya sabemos y conocemos el humor de Donday. Ricardito, ya no me llores. Ay, Dios mío. Bueno. ¡Tu papá, el patrón! ¡El patrón, tu papá! Adiós. ¡Agradéceme por mientras ahí adentro! ¡Tu papá, mis hijos, Andresito y Ricardito! Bye. Bye. Adiós, Donday, adiós. Nos vemos, Adiós, chao. Elizabeth. Bueno, siempre un toquecito de humor de Donday, pues estamos todos, se extrañaba. Chicos, ¿cómo se sienten? Pues de momento de... Ricardo. Ricardo, yo creo que está bastante... Con su cara sé que no la... Eso es de boca para afuera, eso es de boca para afuera. No le agradó tanto esta conexión, pero chicos, Sebastián, Miguel... Mira, Vanessa, la verdad es que ese payaso. Ya. No, están aquí. no creo. Hay que darle, está por la pantalla. Tú Chicos, estás aquí, ya. yo soy Ya. aquí. Bueno, fue un gusto saludar a Donday, una persona que también dejó huella dentro de la Casa del Poder del Amor. De una pareja que pasó altas y bajas,
y hoy dieron su última versión. Fue Edgar y Claudia. Era un calentón que sentí, un enojo. Y nada, el enojo del corazón salió con actitudes. No quiero que pienses que, este me va a maltratar, este es bien abusivo, este es bien maltratante, porque de verdad que no lo soy. Es que me cuesta, de verdad. Me cuesta hablar, hermano. Me cuesta, bien brutal. Decir lo que siento, decir lo que quiero por miedo al futuro, qué va a pasar, a que me rechacen, a que no me acepten. He vivido solo mucho tiempo. No es la primera vez que por actitudes, por berrinche, termina mi relación, por algo que no me gustó. Mi relación pasada pasó igual. Por un berrinche, por una actitud, me fui de la casa. Quizás no fue la mejor actitud. Discúlpeme, chica, discúlpeme, chicos, producción. Quizás por haberme ahorrado las decisiones que no tomé con una cabeza fría. Así que el primer beso sería como que una disculpa o un perdón sincero. Y nada, un nuevo comienzo. Que me digas algo. Claro. Si tienes algo que contarme, dímelo. Por favor. No me tienes que sacar la lengua porque no pasó nada. No tengo nada que decirte porque no pasó nada. Edgar, Es que no tengo nada que contarte porque no pasó nada. es Ujú. la última vez que te voy a preguntar. Exijo Ujú. una respuesta. No pasó nada el fin de semana. No pasó nada. Que digan lo que quieran decir. No pasó nada. Gracias. ¿Qué te vas a quedar callado? ¿Qué? ¡Acéptalo! De llorar. Claudia siempre haciéndolo llorar. Mi amor. Estaba tan... Te lo dije, ¿verdad? Amor. Ahí viene la ambulancia. Amor. Exijo una respuesta. Trajimos un regalo, bueno, claro. Dijo que no. Toma. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, claro. La última versión de Claudia y Edgar fue una... Ustedes son una pareja que han demostrado que de momento uno se puede equivocar en actitudes, pero cuando se quiere, se puede. Y es creer en el otro. Pues sí, yo he creído, confiado mucho en el amor. Siento que el amor es la clave de todo. Siento que literalmente el amor corre el mundo. Siento que el mundo le hace falta mucho amor. Y nada, y qué lindo que vine a Turquía sin expectativas, pero estoy saliendo con novia, sí, con novia. Y con una chica increíble, maravillosa. ¿Qué más puedo decir? Estoy bien alegre, bien contento de estar aquí. Muy enamorado. Claudia.
de un momento al otro se puede notar hasta el semblante de una persona cuando siente algo. Hemos pasado por muchos momentos lindos, amargos, pero muy feliz porque yo llegué junto a él. Llegamos el mismo día, sin saberlo, sin planearlo, y nos vamos hoy planeándolo y nos vamos juntos. Y estoy muy feliz, muy orgullosa de poder decirlo y muy enamorada. Qué buena historia. Cambió totalmente mi concepto del amor. Bonitos recuerdos, Vanessa. La historia que no pudo ser. Ahora sí conocemos a los finalistas de cada casa. Se ha dicho todo lo que se tenía que decir y solamente queda anunciar el ganador. Muy bien, una relación que estuvo durante todo el reality y que finalmente se concretó esta semana. Mare y Andrés. Espera, cierra los ojos. ¿Qué pasa si yo Cierra, salgo cierra. eliminada? Ay, por Dios, te volví a cerrar el micrófono. Te extrañaba verte aquí. Yo también. Tranqui. Yo no quiero que te sientas mal ni como No que me voy yo a soy. sentir mal. Yo estoy bien. Yo estoy seguro de mí mismo. Sí. Pero también, no sé. Tranquila. Me da miedo todo esto se vive tanto. Me da miedo sentir tantas cosas por ti así, no sé. ¿Vos qué crees? Que una persona que te dice me voy, una persona que dice me quiero ir, que una persona que a cada rato se está yendo y que esto y que lo otro, qué te he sin dicho? preguntarte y sin decirte y sin pensar en los sentidos. Cuando vos te saliste por esa puerta y dijiste me voy, ¿Y te cómo te metiste, pregun- no, no, cómo no, te no, 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 preguntaba en no, ese no, no, momento te que estaba metiste, pasando lo de Jorge? pero antes de reventar así se me dice, mira, ¿sabes qué? Voy a reventar así contra Jorge porque no aguanto más y me voy a ir. Y me preguntás, a ver. ¿Qué te decía? ¿Qué, Andrés? No, Hola. vieja, vos también sos egoísta. Pero espérate. No, vieja, no. Espérate. No, no, ¿por qué Ven. no? No. Ven. Ya me voy, ya sonó la alarma. Ah, pero ayer te quedaste Ah, más ya, tiempo. sí, sí. Siempre me voy en la primera alarma. Mare, perdón a lo nuestro. ¿Te gustaría que nuestra historia continúe afuera o adentro del reality? Es mejor adentro siempre. Tienes hasta la gala para responderlo. No tengo noción en qué momento será entregada esta carta. Mi mensajero solo tiene la instrucción de dejarla en el momento preciso. Por cierto, Bolivia está hermoso. Atentamente, Andrés Salvatierra y Bolivia entera. Postdata no va de parte de un realitista, aumentativo de mi país. Va de parte de un realista, término mundial. Ay, Dios mío. Ya no estás sola. Ya no estás sola. Tenés un bigote ahí. ¿Qué? Que yo vine con mucha gasolina, así que te voy a encender todo lo que estaba sintiendo. De verdad. Vengo con mucha fuerza, esperanza, fe y créeme que no me voy a rendir. No me voy a rendir, te lo prometo, no me voy a rendir. ¿Qué? Estaba en la casa. ¿Dónde está Andrés? ¿Dónde está Andrés? No sé. No vino, vaya. Yo sí vengo, pues, ¿no? Un tal Giovanni. Porque falté un día para resolver mis cosas. Que me extrañaste, ya dilo, me extrañaste. ¿De qué falté? Agua, lo que voy al baño.
Vida reina. Esa letra es mía. Corona no tu sabía, rey. amor. Corónaselo. Para tapar la calva, para tapar la calva. Oh, su majestad. Muy bien. Esas terrazas de mar. Chicos, obviamente esta semana se vivió el momento de la petición. Mare, Andrés, ¿qué piensan de este camino dentro de la Casa del Poder del Amor? Ay, Vanessa. Habla. ¿Qué te digo? Ay. No fue fácil. No, o sea, tampoco lo va a hacer ahora. Es más, ahorita se complica mucho más. Pero qué buena historia. Gracias. Gracias. Mare. Sí, Vane, justamente cuando todo se complicó mucho, yo dije, yo creo que lo mejor es dejar las cosas ahí y que pase lo que tenga que pasar por fuera, realmente. O sea, si es que tiene que pasar algo, ¿no? ¿Qué? Creo que en este contexto, si es que, o sea, sí. O sea, de alguna manera, esta historia me ha enseñado mucho. Andrés me ha enseñado mucho. A mí como mujer, cambió totalmente mi concepto del amor. Creo que dejé de idealizarlo tanto como lo dicen en los libros de poesía para comenzar a entender que realmente es querer. Entonces, nada, también gracias. Lo volvería a repetir contigo 1000 veces más. Vamos a armar una nueva allá afuera. Y ahora tengo novio, Vane. Por si acaso, ¿no? ¡Vamos! Bueno, ahora vamos a pasar a una historia que independientemente terminó de una manera diferente a las que hemos mostrado, siempre fue una de las más queridas del público y son Sebastián y Shirley. Ponle play. De frente, de frente. Espérate, si te cae, no vas. Que pues horrible. Y ya le dije todo lo que tenía que decirle y casi se pone a llorar. Bien hecho. Me quedó mirando, los ojos se le aguaron y le dije, bueno, piensa bien las cosas. Quería preguntarme si tiene una oportunidad conmigo, intentarlo y no sé qué. Ya terminó ganando la malita lisiada Sebas. ¿Y a ti quién te dice que había dejado de estar interesado en ti en algún momento? Yo te lo he dicho, yo te dije. Porque te yo vi bien con Mare, ¿Me viste luego bien cómo? o sea, como que ahí insistente, al pie del cañón, a ver qué tal, si ella fluía o no contigo, luego te vi con Gris. Tú lo acabas de decir, fluía o no. Y Gris es de ahorita, Con o sea, Gris, la semana pasada. exacto, Claro. que estamos De conociendo. repente, como no te lío con ninguna, entonces la última opción, la de Perú. ¿Estás segura? Eso digo. De hecho, todo lo Yo no creo contrario. que Yo sea la de última hecho, yo opción te de lo nadie, dije. pero de repente puede ser que, no sé, no te lío con nada. Es que estamos en la generación de cristal, que todo les duele, que son más sentidos que un bambú. Entonces no hay que darle mente a eso, uno tiene que realmente sacar lo que tiene y quien te va a aceptar tiene que aprender a quererte con tus demonios. Uy, mi casting está lento. ¿Por qué? No sé, no hay hombre que me aguante, creo. Ni me aguanto yo mismo. No, en Mira, serio. Está complicado. ¿cuál es la persona con la que más a gusto me siento, incluso sobre los hombres que son parceros o sobre las chicas? Es contigo. Mira. Como que me siento a gusto fuera de estos contextos, o sea, como mirándote, solo sonriendo. Te estoy contando cosas que no sabías que sentí. Del gusto que he tenido por vos. Tenido. Que he tenido en este tiempo. Dios mío. ¿Qué quieres que te diga? Que me encantas, que me fascina. Dios, ¿por qué no lo entiendes? No, que ya llevo tiempo cerrada. Bastante. Dios
serio? En serio, en serio. Fuerte. Entonces sí, Claro, ya me quedaba así, claro, pues sí, la obvio. costumbre. Claro. Pero no, Y o ya la sea, edad, tanto tiempo yo nunca he cerrada. dicho que no me gusta. Sí he dicho que hay un gusto, o sea, no lo he negado. ¿O sí? No, nunca lo he negado. A mí nunca me había dicho eso. ¿Para qué? ¿Para qué qué? Que me fastidies. Porque me gusta fastidiarte. Me gusta, me encanta. ¿Qué te ríes cuando te digo que te va a ir bien tu carrera actoral? Tú sabes por qué estoy ¿Por diciendo qué? eso. Tú sabes. No, no sé. ¿Quieres que actúe contigo? ¿Yo? Te estoy preguntando. No, ¿Actúe contigo? no sé. No sé. Tú debes saber. Te estoy preguntando. Te estoy preguntando yo a ti. ¿A ti? Tú debes saber. No. ¿Qué pasa, Sebastián? Siento que tienes algo que decirme. Te veo así preocupado. ¿Preocupado no? Pensativo. Shirley, solo estoy tratando de compartir contigo un momento. Yo sé que Ahora sí quieres compartir ahora sí quieres compartir aquí, conmigo. Aquí, ya. Ahora sí quieres aquí. compartir conmigo. Quedan 2 días. Pues, marica, así es la vida, mujer. Parce, ya, solamente estoy tratando de compartir contigo un momento. No. Pues, Voy a compartir contigo hasta que me vaya. ¿Ok? no mentiste esto. ¿Ya? Bueno, ¿no te pones? Compartir conmigo hasta que me vaya. No te voy a dar un beso. ¿Qué estás preocupada? ¿Por qué dices eso? No sé, como que preocupado. Sí, más. Porque un beso tuyo me preocuparía. No sé, porque te ¿Por veo qué? así como que... No, pues es que siempre me has puesto así, ¿no te das cuenta? Muy bien, ha sido un proceso intenso para ellos dos. Shirley, ¿cuáles son los pensamientos que te vienen a la cabeza? Bonitos recuerdos, Vanessa. ¿Nada más? Nada más. Sebastián, Mira, hablando con Mare ayer, Ya sé. me dio una frase que creo que es en lo que se resume esto y es la historia que no pudo ser, la historia que se quedó en eso, en 2 personas que se quieren pero simplemente no pudieron estar juntos, pesaron más nuestras diferencias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. y pesaron más las cosas que le faltaban al otro para estar juntos. Bonitos recuerdos. Y tal como me lo dijiste, Shirley, te deseo lo mejor y que te vaya muy bien en la vida. Shirley, Igualmente. es la última vez que se posibilidad de verse antes que cada quien se vaya a su país. ¿Algo que crean que tienen que decir? Yo no. Sebastián. Absolutamente. Muy bien, chicos, llegó el momento que todos estábamos esperando. Vamos a conocer quiénes se van a coronar como campeones de la primera temporada del Poder del Amor. Como saben, lo que falta es saber las votaciones del público. Recuerden que las votaciones se convierten en puntos y van de forma ascendente. Dicho esto, vamos a conocer las votaciones, las vamos a convertir en puntos y juntos sabremos quién es el ganador. Vamos a empezar con la casa de las chicas. Muy bien. Muy bien. Esta es la gráfica, como pueden ver.
415 votos, Melissa Cardona. Muy bien, eso se convierte en un punto, con un total de 2 puntos. Con Jessica, con 635 votos. 1,5 puntos. O punto 50, ya no entendí. 2 puntos, con un total de 3 puntos. Ya gané. Con 3.120 votos, Gris. Tienes 3 puntos, con un total de 4 puntos. $4,647 votos, Melissa Gate. Eso se transforma a 4 puntos, con un total de 10 puntos. Con 8.752, Gillian. Tienes 5 puntos. 12. Con un total de 6. Las amo. Muy bien, vamos a hacer una pausa en casa de las chicas y vamos a casa de los chicos. ¡Ave María! Fred, 1,664 votos. Tienes un punto en la tabla, con un total de 2 puntos. Dos grandes, pero bien. Qué éxito. Sergio, 2.379 votos. Grande, Sergio. Vamos. Qué crack. Su grande Gris. Tienes 2 puntos en la tabla, con un total de 3 puntos. Edgar, 11.807 votos. Papi, los León. Pues sí. Tienes 3 puntos en la tabla, 7. con un total de 7 puntos. Ahora continuamos con Casa de las Chicas. Mariela, 12.704. Con 6 puntos para un total de 15 puntos. Eso, Mariela.
Chicas, quedan 4 posiciones. Claudia, Mare, Shirley y Andreina. ¿Cómo se sienten de conocer? ¿Cómo se siente? Que falta nada más, muy poquito para saber quiénes son nuestras 3 finalistas. Solo quiero salir y recorrer el mundo con mi bigotón. ¿Qué? Yo solo quiero salir y recorrer el mundo con mi bigotón, apuren. Muy bien. Yo también. La emoción ya de Mi terminar, bigotón. de salir. Claudia, 19.513 votos. Lo importante es que son mis piñas y piños. Nada más. Creo que esta vez estoy mintiendo. Son 7 puntos con un total de 8 puntos. Ahora vamos para Casa de los Caballeros. ¿Nervios? Todos miran la pantalla, no quitan el ojo de la pantalla. Es que quiero ver si el televisor se cae. ¿Listo para conocer esa posición? Alejandro, 13.509 votos. Esos son 4 puntos con un total de 10 puntos. Muy bien, vamos a la siguiente posición y así conocer quiénes serán los finalistas. Mare, con 24.891 votos. Gracias, siempre. Eso quiere decir que son 8 puntos con un total de 14 puntos. Mariela, como puedes ver, eres el tercer lugar de Casa de las Chicas. Felicidades, Mariela. Ahora vamos a Casa de los Caballeros. Andrés, 24.837. Eso quiere decir que 5 puntos con un total de 6 puntos. Alejandro, eso te convierte a ti en el tercer lugar de la Casa de la Noche. Ahora sí conocemos a los finalistas de cada casa. En esta ocasión de las chicas es Shirley y Andreina, y en Casa de los Caballeros Miguel y Austin. Entre ellos se encuentran los ganadores de la primera temporada del Poder del Amor. Chicos, acompáñenme. Muy bien, chicos, ¿cómo se sienten? Después de 4 meses y medio nos encontramos en esta posición. Por votación de la casa, por votación del público, ustedes eligieron a sus favoritos y entre ellos se encuentran los ganadores. Quiero saber cómo se sienten, chicas.
No tengo palabras, Vanessa. Estoy ahorita como que con aquí un nudo en la garganta, pero feliz. Shirley. Feliz, Vanessa, y agradecida con el público. No esperé llegar hasta esta instancia, así que nada, muy contenta y muchas gracias. Chicos, Austin. Bien, Vanessa, de verdad que no me imaginé estar acá parado. Quiero agradecer bastante a los fans por estar votando por mí, por Shirley. De verdad que sentir ese apoyo nos llena bastante. Gracias. Miguel. Bueno, me identifico bastante con lo que dijo Shirley. No me imaginé cuando llegué al reality estar en esta posición. Estoy súper agradecido no solo por hoy, sino por toda la temporada, por el apoyo del público, de mi bello Panamá, 3 millones de habitantes que se hacen sentir y todos los demás países que estuvieron apoyándome, de verdad, gracias. Y me los llevo siempre en el corazón. Muy bien, chicos. Yo creo que se ha dicho todo lo que se tenía que decir. Y solamente queda anunciar el ganador. Quiero pedirle a alguna de las chicas que traiga uno de los cheques y también a uno de los chicos que traigan uno de los cheques y que lo aguanten entre los dos hasta que se diga el nombre del ganador. ¿Quién va a buscar el cheque? ¿Lo puede pasar, Austin? ¿Sí puedes traer los dos de una vez? Gracias, Austin. Muy bien, aguántelo ahí. Las dos tengan el cheque en la mano, igual que los chicos. Están a un paso de ser ganadores de $15,000 y obviamente el título de los ganadores del Poder del Amor primera temporada. ¿Cuál será la decisión final que tomó la casa y ustedes, el público? Todo puede pasar. Todo puede pasar. Ganadores. Shirley, ¿qué harías con $15,000? Va para mi baby. Bien. Austin, ¿qué harías? Bueno, es una cantidad considerable, Vanessa. Yo la invertiría en lo que vengo trabajando hace mucho, que es la música. Andreina. Ay, Vanessa. A nada de conocer quién. ¿Qué harías? Vanessa, no pensé estar aquí parada. La última vez que estuve parada me fui. Y ahora estoy aquí en la final. Es algo que no lo venía. Andreina, pero... venir. ¿Pero te vas? ¿Cómo? O sea, pues sí, pues me fui, pero regresé. No, pero te vas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo que te vas? Chicos, es el final del Poder del Amor. Todos se van. ¡Qué bárbaros! No, Vanessa. no se puede. O sea, todos nos vamos. Todos. Así es, se acaba esto. ¿Qué te digo? No jueguen con mis sentimientos. Miguel. Sí, se acaba esto ¿Te vas? y es como Miguel. Me voy. $15,000 pueden ser tuyos. Ojalá. ¿Qué haría? Sí, claro. Bueno, comparto la misma idea de Austin de que empezaría a invertir un poco más en mi música y el resto lo ahorraría para ciertos proyectos o negocios que quiero tener en el futuro. Muy bien. Ay, para el after. Muchachos. Bueno, yo comparto también, Vanessa. Yo le invertiría a esto, que es la música, que ahora estoy como solista y es bonito cuando la gente se conecta con tu ser y también se conecta con lo que amas, con lo que sueñas y comparten eso mismo. Muy bien, chicos. Estamos todos ansiosos por saber cómo eligió el público, cómo será el resultado final y los ganadores del Poder del Amor. Los ganadores del Poder del Amor, primera temporada, son...
Los ganadores son... Los ganadores son... Austin, ¿puedes ir por los trofeos, por favor? Gracias. Gracias. Qué feo, Vanessa. Gracias. Trofeos son importantes. Qué feo, Vanessa. ¿Pero por qué? Faltan los trofeos. Gracias. Qué feo, Vanessa. Muy bien. Gracias, ya estamos completos para continuar. Yo estoy aquí que yo aprieto. Muy bien. Ahora sí estamos completos para anunciar los ganadores de la primera temporada del Poder del Amor son... ¡Andreina Miguel! Felicidades, Carlos. ¡Felicidades, Miguel! Ellos son los ganadores. ¡Oh, Dios mío! Brother, la piscina me la ¡Ay, Dios mío! Felicidades, pero es importante, muy importante conocer cómo fue que votó el público, porque semana tras semana estuvieron haciéndolo y queremos agradecerles también mostrando sus votaciones. Miguel, Andreina, por favor pasen por acá para que puedan ver los votos del público que los colocaron como los ganadores absolutos de este reality, por favor. Sí, lo traemos. Ay, yo sí quiero decir unas palabras. Ay. Muy bien, chicos. Es importante conocerlos porque obviamente ellos los pusieron en esta posición semana tras semana. No puedo. Y ahora, pues, como los ganadores del reality. Así que, por favor, vamos a ver cómo fue que concluyó y los votos del público. Ay, Dios mío. No sé qué hacer. Shirley. 107.944 votos. Con un total, eso se tornó en 9 puntos, con un total de 17. Andreina. Ni en el colegio sacaba 20. Con 204.419 votos. Obviamente se transforma en 10 puntos con un total de 20 puntos. Ahora vamos a conocer las votaciones de casa de los chicos. Austin, 131.986. ¡Bravo! Teniendo 6 puntos y un total de 11 puntos. Miguel, 181.183 votos, con un total de 7, para una calificación total de 14, y eso los convirtió en los ganadores de la primera temporada. Así es sencillo, palabras, la primera palabra como ganadores. Mi amor, esta es solo tu primero. Ay, bueno, Vanessa, no tengo nada preparado, pero en verdad lo único que puedo decir es que ese es el reto más grande de mi vida. Nunca pensé pasar por tanto, en verdad, aunque realmente me siento una ganadora y no por el premio, sino por el aprendizaje, porque maduré, crecí como mujer, como persona, y aparte también
me di cuenta que la distancia te enseña a valorar más a tu familia, porque a veces cuando estás lejos de casa es donde te das cuenta que hay ese apoyo incondicional, así sea tu familia chiquita. Y yo lo he sentido con mi familia, mamá, papá, los amo, a mis 4 gatos y a mi Evita también. Y espérenme allá con un abrazo, gracias a todas las personas que se unieron de todos los países de Latinoamérica. Yo siempre digo que con lo que he vivido ahora, somos diferentes culturas, idiomas, pero solo nos separa una frontera y no hay límites. Así que agradezco a todos por todas las enseñanzas que me han dado. Gracias, en serio. Miguel. Y gracias al público hermoso. Bueno, primero que nada, gracias al público por todo el apoyo de nuevo. Segundo, gracias a todos los compañeros de la casa por todo el aprendizaje que nos dieron durante toda esta temporada, a todas las amistades que hicimos, todas las personas que nos demostraron cariño durante todos estos 4 meses. De verdad que me los llevo en el corazón. Ahorita mismo creo que de verdad me siento como que en shock, congelado, pero de verdad que gracias a todos, a toda la gente en casa. Gracias a ti por darme tu apoyo durante todo este tiempo, por quererme, por entenderme y por permitirme conocerte y volverte a conocer. Te amo. Y yo también te pues amo. nada, gracias de verdad al poder del amor. Bueno, y de esta forma, y no nos queda más de otra que agradecer siempre al público por estar con nosotros semana tras semana, votar, hacer de este programa el número 1. Agradecer obviamente a los ganadores, finalistas y a todos ustedes que son los verdaderos ganadores de este programa, que hicieron que fuera un éxito. Y claro está, es por eso, a petición popular, que los esperamos en la segunda temporada de Poder del Amor. Entren, regístrense en www.elpoderdelamor.tv. Yo soy Vanessa Claudio y me despido. Buenas noches. ¡A celebrar, señores! Solo lo tienes que buscar. Lo importante que aprendí, el amor te va a encontrar. El amor está por ahí, solo lo tienes que buscar. Lo importante que aprendí, el amor te va a encontrar.